Voy a invitarle a que se ponga de pie y busque en su Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante, vamos a leer. Dice la palabra de la manera siguiente, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le entró la curiosidad, la tentación, la atracción, todo lo que de aquí se deriva, todo el mensaje de la caída del ser humano. El 6, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué era? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí vamos a leer, porque la porción que continúa pues es bastante interesante. Lástima que en la casa a veces no queremos leerla, ¿verdad? Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Padre, por tu presencia, por cada familia, cada persona presente aquí, los hermanos que están conectados, los que tienen la televisión a todo volumen, Señor, los que a través del teléfono están mirando. Bendice a cada uno y te ruego, mi Dios, que me des palabra en esta hora para que sea de bendición para nuestra vida. Aquí estoy en tu nombre, reconociendo, mi Dios, que yo sin ti no puedo hacer nada, pero usted conoce y sabe la condición nuestra, y usted puede hablarnos hoy con poder, con sabiduría, para enseñarnos y exhortarnos y guiarnos en el camino hacia la santidad. Te lo pido en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Y el tema que estamos tratando en este día es las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. El pecado es algo que nadie ve cuando se comete, ¿verdad? O sea, solamente sabe usted. Usted cree que nadie lo vio, pero ya hubieron dos que lo vieron. O sea, son tres que se enteraron del pecado que se comete: usted, el diablo, Dios, y si es adulterio y fornicación, está otro involucrado. O sea, son cuatro personas. Cuatro que se enteraron de ese pecado. Y aparentemente, ¿verdad? A veces los seres humanos actuamos como el gato. Después de que, ¿verdad?, hizo su necesidad. Usted sabe lo que hace ese animalito, ¿verdad? Que su naturaleza le enseñó a taparlo, a cubrirlo, para que no se vea lo sucio, el maloliente, lo cubre. Y ahí quedó. Y así cree el ser humano que está cubierto, está tapado. Así pensaron ellos aquí, ¿verdad? Y cortaron las hojas de higuera a su manera, a su modo, quisieron cubrir el pecado, pero no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Entonces, las consecuencias del pecado son terribles. En la mañana estuvimos hablando de las consecuencias del pecado de David con Betsabé. Y vimos que el pecado trae consecuencias en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y un pecado no afecta solamente a uno
o a los que lo cometen, a dos personas, si es adulterio, si es fornicación, sino que el pecado afecta a una cantidad enorme de personas. A muchas personas afecta un pecado. Y vimos en el mensaje anterior, que les recomiendo que usted vea, aunque casi no lo miran, yo veo ahí que la alabanza es lo que miran, las predicaciones casi no las ven. Amén. Y hay predicaciones tan buenas, hermano, tan interesantes, instructivas, como hay hermanas y hermanos que Dios los usa predicando la palabra de Dios. Amén. Vemos el estrago que causó el pecado de David. Y Dios le dijo: el mal se levantará de tu propia casa. O sea, el más afectado es la casa, la familia de alguien que comete un pecado. David se le hizo fácil, ¿verdad?, mandar a llamar a la muchacha, acostarse con ella. Y él pensó que no iba a haber tanto problema, hermano. Eso es lo que cree la gente, que no le va a traer consecuencia el pecado. Y yo decía, lo voy a repetir porque es interesante que usted se lleve esto en su mente y en su corazón. Si David no pudo librarse, Dios no lo libró de las consecuencias de su falta, de su pecado, de su caída, ¿usted cree que usted es más importante que el rey David? ¿O yo también? Si Dios no le pasó por alto el pecado y hubo consecuencia sobre su vida, por muy tapado que tenga el pecado, por muy cubierto que usted lo tenga, delante de Dios no nos podemos esconder. Amén. Ese saldrá a la luz o dará su fruto, ese pecado. Murió el niño, cayó en depresión David. La Betsabé sufrió esa afrenta, cayó en el pecado, hermano, para cubrir un pecado la gente comete otro. Eso le pasó a David. Mandó a matar a Urías Eteo. Luego Absalón se levanta contra él. Amnón viola a su propia hermana. Y viene la desgracia en su casa. Toda su casa le decían: David, por tu culpa, por tu pecado, David. Y cuando miraban a Betsabé, me imagino paseando en el palacio: tú, adúltera, por tu culpa has traído la desgracia. Y bueno, el niño el fruto del pecado, Dios se lo llevó para evitarle una humillación terrible, porque Dios perdona, pero la gente es terrible, la gente no perdona, ¿verdad? Digo, mejor me lo llevo, digo el Señor. Los niños son del Señor, pero nació Salomón. Pero mire cómo es la gente, que la gente juzga sin saber las cosas, hermano. Salomón sufrió al principio ese desprecio. Ellos pensaban que él seguía siendo el fruto del hijo de la adúltera, le decían. Terrible, hermano, tremendo eso. Entonces, la consecuencia de un pecado, no olvide eso, hermano, no olvidemos eso, que un pecado trae una consecuencia terrible. Que así como la familia de David pagó, si nosotros fallamos, hermano, la casa, la familia, la iglesia sufre. Imagínense un líder, un pastor de una iglesia que peca, hermano. Primero la esposa, los hijos, la iglesia, los miembros. ¿Cuánto pleito la iglesia que se dividen? Hermano, esto es un desastre que hace Satanás con un pecado. Con un pecado. Entonces, es de pensarlo. Cuando alguien en una casa, ¿verdad?, el hombre comete un pecado de adulterio, y hay un hijo, viene una hija o un hijo del fruto de eso, viene la otra, ¿verdad?, la otra mujer, le pone el chavo sopor al hombre y dice: bueno, 60% de tu cheque tiene que ir para allá, y como está la vida hoy, no le alcanza el dinero, empieza a vivir en miseria por andar en el adulterio, la fornicación. Hijos crecen solos. ¿Cuántos uno va a las graduaciones y muchachos que solo van a recibir su certificado? Y triste ver es el dolor de los jóvenes, hermano, que dice, estaba compartiendo un joven y decía: es que yo, a mis padres yo no les importo. Consecuencia del pecado. Y decía yo en la mañana que el pecado es atractivo, por eso atrae a las personas. El pecado es atractivo a los ojos. Los ojos, dice un refrán, ¿verdad?, que son las ventanas del alma. Bueno, Eclesiastés también habla que las ventanas del alma, el ojo, ¿verdad? Y Jesús dijo que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro ser será bueno. Pero si nuestro ojo es malo, todo nuestro ser será malo. Habrá maldad en el corazón. Entonces la vista es algo que Satanás usa para atraer a los seres humanos al pecado, tanto a hombres como a mujeres.
Fíjate que yo por un tiempo pensaba de que solo el hombre es que era más atraído por la vista, pero analizando bien la palabra de Dios, que la mujer también. Porque aquí dice que ella vio el árbol. ¿Cómo era el árbol? Era atractivo, precioso, agradable a los ojos, deleitoso, se miraba deleitoso. Así es una mujer, ¿verdad? Cuando mira una cadena vale 5,000, la quiere. Quiere un carro, la quiere. Ay, las mujeres, ¿verdad? Imagínese una hermana que va a limpiar una casa y va a limpiar una mansión. Ay, ay, sí quiero una casa yo. Y empieza a afanarse por lo que miran también. Y usted cree que lo que pasa es que las mujeres miran unas cosas y los hombres miran otras, ¿verdad? La mujer cuando ve a un muchacho le ve los molleros, las manos, le ve los ojos, los labios, qué sé yo, los dientes. Algunas mujeres los dientes, mira, que tienen la boca bonita, los dientes bonitos, ¿verdad? Y el hombre, yo sé que los zapatos le mira a la mujer. Mejor no entramos en detalle porque usted ya sabe, estamos hechos del mismo material. Entonces, amén, es la vista. Por eso dijo el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, sácatelo. No es que va a venir tuerto, no vaya a venir el próximo culto un montón de tuertos aquí. No, sácalo, deja de ver lo que no conviene ver. ¿Por qué? A Eva vio al árbol. David, ¿qué vio? A la Betsabé. Sansón, que vio a la piernuda también. Se vio allá, se fue por Gaza, ¿verdad? Allá, no, esta no es judía, no es cristiana, pero está bien piernuda y anda bien aretuda, bien pintarrasqueada. Esa me gusta, digo, y me la tienes que aceptar como mujer. Sí, porque así anda la gente atraída por la vanidad de este mundo, hermano. Mira la gente cómo anda en las vanidades de este mundo. Como alguien que dice que es cristiano, que va para el cielo, dice, ay no, en la iglesia puedo ir como yo quiero. No, si usted puede venir aquí como usted quiera al cielo, que quién sabe que va a entrar. Amén. Y lo importante es el cielo, no es tanto aquí. Porque nosotros los pastores no regalamos la salvación, es Dios que la da. Amén. Pero Él ha dejado aquí cómo es que tenemos que caminar. Los ojos. Ella vio. David vio. Sí. Y Sansón miró. ¿Qué más podemos decir? A Jesús el diablo le mostró los reinos del mundo. La plata, el dinero como otros, ¿verdad? Ay, yo tengo plata, si yo tengo esto, ay, las mujeres me van a seguir, quiero un carro mejor, quiero aquí un buen teléfono, gente vanidosa, ¿verdad? Como se dice, son fachentos, creídos, sacapecho y todo eso. Puras vanidades, hermano. Vanidades de este mundo. Pero el pecado trae consecuencias terribles, terribles. Entonces sabemos que nosotros los seres humanos tenemos que cuidarnos la vista, hermano. La vista, los ojos, ¿qué miramos? ¿A dónde estamos desviando nosotros las miradas? Alabado sea el nombre de Cristo en esta hora. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, para suplir una necesidad natural en mi cuerpo. Dios puso las necesidades, pero en su orden. Sin desenfreno, en el orden que Dios ordena. En todo, hermano. Mire, hasta en la comida. Que dijo el Señor, si tiene mucha hambre, ponga el cuchillo en su garganta, porque no nos vamos a engordar. Si no, pregúnteme a mí. A 300 iba llegando ya. Ay, mis pobres piernitas, ya para subir gradas, ya no puedo, me duelen las rodillas, pues. Entonces dice, hasta en la comida, dice que era agradable para comer. Con la misma comida nos podemos matar nosotros mismos. Dice, Señor, ayúdame a comer para vivir, no vivir para tragar. Sí, hermano, porque hay un momento en la vida como que agarra una ansiedad por tragar, por comer. Hermano, que se vuelve el mejor deleite, es comer. Y este es un síntoma de que algo anda mal en el cuerpo de uno, ¿sabe? Saliendo de aquí vamos a ir a comer, ¿verdad? Amén. Pero todo con medida. Entonces, dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos sus ojos
y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su pecado. Dice en 2 Samuel capítulo 11 habla, ¿verdad?, del pecado de David con Betsabé, que él debió haber estado en la guerra, debió haber estado en la iglesia, en los cultos, ayunando, leyendo la Biblia, escuchando alabanza, ¿verdad?, haciendo las cosas o los ejercicios espirituales. Pero él dice que se levantó por la tarde, ¿verdad?, y se paseó por su terrado. Así como usted, ¿verdad? Ay, tira las manos. Y así como David decía en el primer mensaje que se levantó y se fue al terrado, a nosotros nos puede pasar diferente. Después de levantarnos, lo primero es el teléfono. ¿Cómo que se llama? Betsabé. Qué bonita, y era mi novia. Esta es la muchacha que conocí allá en la escuela cuando yo era joven, cuando yo era un chamaco, cuando yo era un chavalo, brincón y fuerte. Amén. Si viera usted qué lindo es ser fiel a Dios y a la esposa. Porque no crea, hermano, qué lindo es pasar las etapas en la vida juntos. Pasar aquella llamarada, ¿verdad?, cuando uno es joven, hermano. Brincón como el cabro, como el gallo, ¿verdad? Ay, hermano, pero después se pasa una etapa más linda en el matrimonio. La segunda etapa, luego la tercera etapa más linda. Y de manera especial para nosotros los hombres, ¿sabe? Aleluya. Porque sabe, hermano, que el hombre, por macho que se la crea, por fuerte que se la crea, siempre somos necesitados de la madre nuestra. Y sabe que nuestras esposas se convierten como en nuestra madre, hermano. Entonces cuando se pasan esas etapas juntas, que eso solo Dios lo puede regalar, solo Dios lo puede dar. Amén. Nuestra esposa, más que ese fuego y todas esas cosas de joven, se convierte en nuestro dulce refugio. Nuestro dulce refugio. Machón fuerte, ¿verdad?, que mueve toneladas allá. Una gripita le pega y a la cama. Y la mujer, como Dios la creó, hermano, con algo tan especial, tan lindo, hermano. No crea que solo le voy a dar cachetadas, también le voy a dar cosas. Usted tiene cosas lindas, cosas preciosas. Ese don, esa naturalidad de ser madre, de cuidar, la mujer nunca lo pierde. Crió los hijos, pero le quedó al esposo. Entonces la mujer siempre busca un refugio donde descargar ese cariño, ese amor, esa ternura. Y entonces lo recibimos nosotros. Ay, qué lindo. Bueno, al menos la mía, pero yo no sé si la suya. Si a usted le tocó una tremenda leona, pues eso yo no lo sé. Le tocó una tremenda liebre. Aleluya, tiene que amansarla. Amén. Y no le estoy diciendo que la va a amansar a patadas, sino que con amor. Amén. Porque eso es lo que me ordena a mí la Biblia. Amén. Que la amance, pero tratándola como a vaso más frágil. Amén. Aleluya. A veces no es el tema, pero como yo no le hago caso al boquejo que traigo, yo le hago caso al Señor. Cuando me va guiando, ahí vamos. Amén. Gloria a Cristo. Pero entonces, cada quien conforme al área débil donde puede ser atraído por el pecado, y como el diablo la conoce, ahí le ataca, ¿verdad? Si usted la vanidad son los aritos, los anillos, el pelo pintado, el pelo colocho, las uñas y todas esas cuestiones, vanidades de este mundo, pues ahí le ataca. Tiene que reprender eso en el nombre de Jesús. Si usted no necesita nada de esto, nada. Si la mujer es preciosa naturalmente, si usted necesitara todas esas cosas, Dios la hubiera hecho así. Pero no las necesita. Como nos daban duro allá en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Porque dejaban de beber los bolos, los borrachos allá, y no dejaban de fumar, y una gran humadera. Mirá, bruto, le decían así al que estaba sentado. Si Dios hubiera querido que fumara, te hubiera dejado una chimenea aquí en la cabeza, mirá, para que te saliera el humo, burro. Así se trata allá. Aquí no. Amén. Aquí no.
Amén. No, hermano, no, el Hijo de Dios no necesita esas cosas. Sí, yo le digo, ay, cuando una persona que dice que es cristiana, que es hermana, viene y me da la mano, aquellas uñotas postizas así, yo siento que el diablo me va a dar la mano. Usted se ríe, pero es la verdad. Digo, ¿será verdad que esta persona nació de nuevo? Digo, ¿será que dice que va para el cielo? Entonces son vanidades. Dice la Biblia, mire, Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, o sea, los deseos que hay en cada persona, en el hombre son una, en la mujer es otra. Después que ha concebido, o sea, primero es el deseo natural, el deseo que está ahí. Se concibe, o sea, como que quedó embarazada, pues embarazado, para que me entiendan. Una idea es un pensamiento atrapado, ¿verdad? Varias veces yo le he explicado esto, quizás es un poco difícil de explicar, pero fácil de entender. Que una idea, para que un hombre se forme una idea, como David, la vio. O sea, vino el pensamiento, andaba el pensamiento y él atrapó la idea. Y si yo la mando a traer y la traigo aquí, estoy solo, estoy en el terrado, se fueron al ejército y además yo soy el rey, dijo él, tengo el poder, vayan a traérmela. Entonces dice primero, dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte, el pecado trae consecuencias, le decía yo, física, emocional y espiritual. ¿En qué manera física? Una persona puede adquirir una enfermedad venérea. Una persona que es desenfrenado, un hombre por ejemplo que es desenfrenado en lo sexual, en lo íntimo. O un joven que es depravado, que anda viendo pornografía, practicando la masturbación, hombre con diferentes. Hay hombres que ni les importa hoy en día si se van con un hombre, con una mujer. Este mundo está terrible. Es un futuro impotente. A la joven a temprana edad va a quedar impotente. Después va a servir de burla porque la mujer va a querer estar con él y no va a poder. Y qué difícil hacer eso, hermano. Claro que si pasó todas las etapas con la esposa, su esposita lo va a comprender y lo va a entender. ¿Verdad? Entonces, vemos estas cuestiones. Entonces, es físico. El pecado, físicamente, se fue a la fornicación, salió preñada la muchacha. Ay, siente que se le vino el mundo encima, así como le pasó a Betsabé. Soy casada y Urías Eteo es un soldado, me va a matar cuando venga. Y mire todo lo que desenvolvió. Dice que siendo consumado da a luz la muerte física y emocional. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué va a ser de mi vida? Estaba estudiando. Mire, allá en los high school ahora, por ejemplo, allá en Wheaton, me acuerdo yo, cuando yo iba por Irene, mi hija mayor, daycare en la escuela, en el high school, las muchachas que querían graduarse, ahí estaban pagando que le cuidaran a los niños para poder concluir sus clases. Y los padres, ¿dónde andan? Y luego va 1, 2 y 3, hermano, qué terrible. Y si eso fue en el mundo, pues Dios lo sabe, ¿verdad? Porque hermanos, si es que en el mundo así estábamos, así estaba la gente, así estábamos nosotros en manos de Satanás. Por eso hay mujeres que tienen 3 hijos de 3 diferentes padres. O sea, pero ya tiene que aterrizar, pues, ¿verdad? Ya no, ya vino a Cristo, Dios le dio el esposito. Y si está soltera, Dios le va a dar un esposo. Si es un hombre, Dios le da a la esposa. Ya aterrice, hombre, ya resígnese, ya quédese ahí tranquilo. Amén. Porque si no, se lo va a llevar el diablo. Entonces, vemos, hermano, que dice la Biblia que trae eso. Entonces, el pecado, dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Juan 5:34 dice, Jesús respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado, lo otro que hace, hermano, es que esclaviza al ser humano.
lo esclaviza. Está esclavo. Ahí se vuelve esclavo de Satanás para que Satanás haga con él lo que quiere. Solamente Cristo puede libertarlo de eso. Entonces, ¿qué otra cosa causa el pecado? Causa separación con Dios. Cuando estos aquí pecaron, en el pasaje que leíamos, más adelante vemos nosotros que dice que Dios los echó fuera del huerto. Y el árbol de la vida, o sea que habían dos árboles, ¿verdad? Que Dios no permitía que los dos seres humanos que había puesto el Señor ahí tuvieran acceso a él. Eran dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Del árbol de la ciencia del bien y el mal comieron ellos. Pero entonces digo, Dios, los voy a sacar. Y el árbol de la vida dice que puso ángeles y una espada que circulaba ahí, que nadie podía acercarse al árbol de la vida. Entonces, toda persona que comete pecado, ¿verdad?, tiene una separación con Dios. Se contrita el Espíritu Santo dentro del ser de la persona. Lo primero, ¿verdad?, es terrible. El resultado del pecado es la separación con Dios. Dice Isaías capítulo 59 versículo 2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, entre vuestro Dios y vuestros pecados. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta separación es la barrera más grande que el pecado afecta entre el ser humano y el Creador, nuestro Dios. Nos aleja de su presencia, de su amor y de su guía. El pecado corta la comunicación con Dios y esto puede llevar a la persona a una vida de desorientación, desorientarse y un vacío en su alma, un vacío espiritual, a tal grado que las personas buscan un refugio. Mire lo que decía David en el Salmo 51, cómo él se sentía después de haber pecado. Y por eso que la gente empieza en este proceso a echarle culpa a un montón de gente. Así sucedió aquí, hermano. Que el pastor no me llama, que el pastor no viene a arrastrarme, que el pastor no viene a llevarme, que quiere que lo empujen, no. Y que van a decir los hermanos, ay, cuando yo vaya entrando a la iglesia van a hablar de mí, van a decir que qué anduve haciendo. No, yo no, mejor no voy. El diablo empieza a minarlo y le pone una barrera, un muro terrible. Y por eso David se sentía de esta manera en el Salmo 51 del 1 en adelante, que nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división. No, por favor, Salmo 51. Ese no es Salmo 51. 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Lo importante, reconocer: mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él se sentía con dolor hasta en el cuerpo, hermano, en los huesos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire lo que le pedía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había apartado de él. Vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Él se sentía morir, se sentía vacío. Había esa pared. Es una consecuencia del pecado y es lo más terrible, porque eso es lo que va alejando al ser humano de Dios. A cada momento viene al culto y no siente la presencia, y mira que los demás se están gozando en el Señor y dice: ¿y por qué será que
que yo no siento la presencia del Señor. Y ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Y hermano, y es que el Espíritu Santo no está ahí, está contrito, porque hay personas, hermano, que tienen pecados ocultos, que practican pecados terribles y no los reconocen, no se arrepienten, no le pide perdón al Señor. Si Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón, es porque él reconoció su pecado. Y ahí lo vemos como él expresa en oración a Dios. Y no solamente en lo secreto, si cuando el profeta vino, también le dijo: he pecado contra Dios. Ay, pero hay muchas personas, hermano, que cuando uno, ¿verdad?, se entera de algo o alguien vino y hay pruebas de que hay pecado, uno va y dice: no, yo no fui, no es mentira, mire que me han hecho un doble, que no sé cuánto, no, que alguien me odia, hermano. Y en vez de aceptar el pecado, se le mete el demonio de Saúl, de los celos. En vez de reconocer el pecado. Y cuando el Espíritu del Señor vino sobre David, y aquel hermano andaba derrotando gigantes, y aquel lloraba cantando al Señor y andaba gozoso, y le agarró odio, hermano. Ay, mire, esa posición era mía, y ahora mire aquel, allá está aquel, allá está aquella. Hermano, en vez de decir: Señor, perdóname, aquí estoy, Señor, que eso es lo que tiene que hacer. Empieza a echarle la culpa al otro. Es un demonio, hermano. Yo digo, ¿verdad? Allá se levantó el diablo y dijo: ¿qué han hecho ustedes? Dijo el Señor: comieron del árbol que les dije que no comieran. Adán, porque a quien le dio la orden fue Adán. Digo: no, Señor, no fui yo, fue la mujer que me diste. Dijo la mujer: no, hombre, fue esta culebra. Así, hermano, no tenemos que actuar así. Tenemos que actuar como David. Él reconoció el pecado y se arrepintió. Alabado el Señor. Entonces, la separación con Dios. ¿Qué más trae? La muerte espiritual. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que también puede llevarnos a la muerte espiritual. En Romanos 6:23 dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la muerte se refiere no solo a la muerte física, sino a una muerte eterna y espiritual, ¿verdad? Una vida separada de Dios. A eso se refiere la palabra de Dios. ¿Qué más? Una de las otras consecuencias que trae el pecado es sufrimiento y degradación en el ser humano. Nunca, hermano, nunca una persona que peca, digamos que es un pastor que pecó deliberadamente y era usado por Dios, Dios lo perdona. Si se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay pecado que no se le perdona, que no sea perdonado. Dice: todo pecado le es perdonado al hombre. Cuando dice todo, no dice que algunos no. Nosotros los seres humanos que nos queremos poner como repartidores de la salvación. Pero si la Biblia dice que todo pecado le es perdonado, esto, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo una obra que solo Dios puede hacer. Amén. Entonces, trae sufrimiento y degradación. El pecado trae sufrimiento y degradación a nuestra vida. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el mismo Proverbios 6:32, mire lo que dice. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio, si es falto de entendimiento, ¿qué es? No tenga miedo, dígalo. Tonto, falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca se borrará. Muchas veces las decisiones pecaminosas parecen correctas, atractivas en el momento, pero conducen al dolor, la angustia, la destrucción. La consecuencia del pecado puede manifestarse
en enfermedades, adicciones, rupturas familiares y muchas cosas más. Muchos males deterioran la vida física y la vida emocional en las personas y en la familia. Es que afecta a un montón de personas. Entonces, mire que esto, en una ocasión nos invitaron allá a Indianápolis a una campaña y el hermano me pidió a mí que diera una conferencia para matrimonio. Y Dios me daba este pasaje a mí de Proverbios 6:32, que dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, ensucia su alma, el que tal hace. Y mire lo que encuentra. Una de las consecuencias es que hay heridas y vergüenza. ¿Por qué heridas? ¿Y por qué la vergüenza? Dice que es una afrenta que nunca será borrada. ¿Lo dice ahí la Biblia o no? ¿O será que solo la Biblia mía dice así? Una afrenta, herida. Ah, tú eres hija o hijo de aquel que dejó a tu mamá o dejó a tu papá, o tú eres la hija de aquella mujer que le puso cachos a Julano. Y mire, hermano, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Toda persona que cometió adulterio y rompió un matrimonio, donde quiera que lo miren, toda persona que le conoció su matrimonio, cuando usted mira a esa persona y usted le ha pasado, no me diga que no, usted ve a esa persona, lo primero que se le viene a la mente, ¿qué es? Lo que sucedió, no sé por qué. Y yo lo viví eso, hermano, en mi familia, mi propia madre. Y ella cuando llega allá al lugar, toda la gente de aquel lugar cuando la miran, es señalada. Es señalada. Y puede venir al Señor y el Señor le perdona todo el pecado, pero su afrenta, su herida, su vergüenza, nunca, dice, ¿qué dice? ¿Cómo es que dice el texto? Nunca será borrada. Mire qué terrible consecuencia. Entonces, trae sufrimiento, separación con Dios y puede llegar a perder la vida eterna. La consecuencia más terrible, aterradora del pecado es la pérdida de la vida eterna, ¿verdad? Porque si no se arrepiente la persona, porque cuando la persona cae en pecado, vienen todas esas cosas, vienen el postrer estado, dice la Biblia, viene a ser peor, se empieza a alejar de Dios y empieza a cometer más pecados y la carga se convierte más grande y en vez de acercarse al Señor se va alejando. Y pareciera ser que a veces es más fácil traer una persona que nunca aceptó a Jesucristo a la iglesia que uno que es caído, que uno que es descarriado. Dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, ya sabemos que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. En estos pasajes nosotros podemos ver, ¿verdad?, que en el juicio final será terrible para esta persona. Entonces puede perder la vida eterna. La persona puede perder la esperanza de la redención. De la redención. Dice, pero aquí tenemos, hermano, el arrepentimiento como la puerta de entrada a solucionar ese problema. Porque la Biblia en 1 de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, lo que estábamos leyendo en el Salmo 51, lo que hizo David, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es suficiente, misericordioso, ofrece perdón y al limpiar, Él puede limpiar nuestra alma a través de la sangre de Jesús. Él lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Las consecuencias del pecado. No crea, hermano, que se va a quedar ahí aterrado como el gato. No crea que usted se va a librar o yo me voy a librar si es que yo fallo, que el Señor me ayude. Y hay algo que yo le pido a Dios, hermano, de mañana al mediodía, cada momento, en cada una de mis oraciones. Señor, ayúdame a serte fiel, Señor. Espíritu Santo, le ando diciendo siempre, ayúdame a ser fiel a mi Padre. Ayúdame a serle fiel a mi Dios. No permita que yo deslice, Padre. Ayúdame, Señor.
que falte cualquier cosa, hermano. Y para eso uno tiene que poner de su parte. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Poquito. Esfuérzate. Además del esfuerzo, la obediencia, por supuesto. Pero el esfuerzo, ¿sabe por qué? Porque después del pecado, lo primero que pone el enemigo es el desaliento, el desánimo. Porque como ya no tiene el que lo ayuda, el Espíritu Santo está contrito, ya no tiene ese fervor, ese gozo, ese gozo que lo hace venir, oír canto y todo eso está apagado. Entonces ya no va a sentir ganas de venir al culto. Entonces ahí es cuando entra el esfuerzo. Que aunque sea que traiga las patas arrastradas, pues yo le digo, Señor, solamente que no pueda caminar, yo no voy a llegar a la iglesia. De lo contrario, voy. O le pido a alguien que me traiga, pero hermano, es que tenemos que venir al culto. Porque esta carne, la carne mía y la carne suya son más malas que el diablo, hermano. Usted no tiene que cuidarse de muchas cosas, de uno mismo. Cuídate de ti mismo, le digo Pablo a Timoteo. La carne, los deseos del hermano de la concupiscencia que hay en nosotros. Y ahí es que tenemos que cuidarnos. Entonces, hermano, el pecado tiene consecuencias graves, eternas. Puede separarnos de Dios, puede conducir a la muerte espiritual, nos causa sufrimiento, puede llevarnos a perder la vida eterna. Pero no estamos sin esperanza, ¿verdad? Porque Dios perdona al que se arrepiente. Nuestro Señor Jesucristo ha provisto un camino de salvación y redención a todo aquel que es humilde y reconoce delante de Él, al igual que David. David, a pesar de que él falló de tal manera, Dios lo restauró, Dios lo perdonó. Porque tenía un corazón, él tenía tantas cosas, hermano, tantas cualidades tan lindas de este hombre. Él no era rencoroso, él, hermano, era dadivoso, trataba a las personas con respeto. Él confiaba en Dios, él confiaba en quién era el que lo había llamado. Él no tenía celo de nada, hermano. Porque cuando nosotros leemos lo que David hizo con Mefiboset, el hijo de Jonatán, eso es algo, hermano, que solo una persona que es conforme al corazón de Dios puede hacerlo. Y no solamente eso, sino que volvió a tomar, ¿verdad?, a Mical, la primera esposa de él, la volvió a tomar siendo hija de Saúl, el hombre que quería su mal, y todos sus descendientes y todo. Imagínense, todos los reyes, hermano, exterminaban la familia para que no lo fueran a destronar en el futuro de tu trono, del reino. Pero aquella amistad tan linda que tuvo con Jonatán llevó a hacer un pacto con su amigo y le dijo: nunca vas a desamparar a mi casa. Y cuando él se enteró de Mefiboset, lo mandó a llamar, y por eso ese precioso himno que escribiera, ¿verdad, hermano Dani Berrío? ¿Verdad? Vas a comer en la mesa del rey. Tú te sentarás siempre a mi mesa, siempre a mi lado. Bendito el Señor. Pero un hombre que reconoció su falta, reconoció su pecado. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en esta hora. Si usted está aquí en este lugar o usted está mirando esta transmisión, está viendo este video a través del teléfono, tableta, computadora, y usted sabe que usted ha fallado, ha cometido pecado, y quizás está en el proceso del desaliento, del desánimo, y un pecado le ha llevado a otro pecado. Quizás habrán consecuencias, pero no importa que vengan esas consecuencias. Pero lo importante es que usted esté a cuentas con Dios. Así como David se consolaba en el Señor, dice que David se fortaleció en su Dios. Que hablaban de él, no le importaba. Que criticaban de él, no le importaba. Hablaban de su mujer, la cual había tomado, no le importaba, porque él sabía que Dios le había dicho: tu pecado te ha sido perdonado. Y eso es lo importante. Que usted tome esa misma actitud. Si usted sabe que necesita el perdón de Dios hoy, pídale perdón al Señor. Repita conmigo esta oración si usted quiere aceptar a Jesucristo o reconciliar con Él. Dígale: Señor Jesús, me acerco a tu presencia
reconociendo que yo he pecado. He pecado contra ti, Señor, pero hoy yo me arrepiento. Repita conmigo esta palabra: me arrepiento con todo mi corazón. Perdóname, Señor. Límpiame de todo pecado que he cometido. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo, Señor. No quites de mí tu Espíritu Santo, Señor. Perdóname. Gracias te doy, Señor Jesús, por haber muerto por mí en esa cruz. Gracias. Oh, bendito Rey, te alabo y te adoro, mi Dios, porque eres maravilloso. Si en esta hora hubiera alguien que oró conmigo esta oración de arrepentimiento y está aquí presente, levante su mano. Si alguien hoy reconcilia con Dios, si acepta a Cristo hoy, levante su mano. Si usted está en la televisión y ha orado pidiéndole perdón a Dios, reconociendo que usted ha pecado, quiero decirle que Dios le ha perdonado. Dios le ha limpiado, porque dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia de Dios. Mas el que lo encubre no prospera, al contrario, va empeorando. Fiel y justo nuestro Dios para perdonar, que el corazón contrito y humillado Él no desprecia. Si usted lo ha hecho hoy, por favor, si usted ha aceptado a Cristo, ha reconciliado, deje un comentario allí, si puede hacerlo, y haga saber si usted está aceptando a Jesús o reconciliando, para nosotros orar por su vida, darle gracias al Señor y orar por su alma, por su salvación. Vamos a estar de pie, iglesia, y vamos a orar en esta hora. Padre, muchas gracias. En el nombre